Bueno, bienvenidos a una nueva clase virtual de problemática filosófica. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Podemos decir que vamos a hablar de metafísica, ¿sí? El tema más árido y tal vez complejo, si se quiere, de la filosofía, cuando ella también está más en su salsa. Pero en este caso, yo simplemente lo que les voy a pedir es un pantallazo general. ¿eh? Simplemente que sepan de qué se trata la metafísica y cuántas vías de acceso tiene esta pregunta por el ser. Porque vamos a decirlo desde ya, la metafísica es la pregunta por el ser. Ya vamos a ir un poquito más a fondo para explicar de qué se trata esta pregunta por el ser propia de la filosofía. Antes de comenzar, quiero tomar como punto de partida una frase muy interesante de Thomas Eliot. La frase dice así: ¿a dónde se fue la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿A dónde se fue el conocimiento que hemos perdido con la información? Tenemos tres categorías acá de conocimiento, ¿sí? La primera es la información. ¿Qué es la información? Bueno, un conjunto de datos fragmentarios, parcelados, ¿sí? Aislados, que pueden acumularse en diversas bases de datos, ya sea en una computadora o en la cabeza, ¿sí? Como por ejemplo si yo me supiese de memoria la guía telefónica de Argentina o de Rosario. Datos, datos y datos, ¿sí? Lo que tiene la información, sobre todo en la sociedad actual en la cual vivimos, que se le llama sociedad de la información, es que se multiplica exponencialmente. No tengo la cifra exacta, pero está estudiado que el conocimiento en la antigüedad se multiplicaba cada 1000 años, en la modernidad, estoy diciendo, no recuerdo exactamente, ¿no? En la modernidad cada 50 y en la actualidad cada 5 años se multiplica la masa de información existente, ¿sí? Así que bueno, esa rapidez también es muy propia de la información. Para que la información se convierta en conocimiento, lo que necesitamos es reflexionar sobre una parcela de esta información, convertirla en teoría, ¿eh? Poder entenderla desde la capacidad humana de comprensión, a través de un esfuerzo intelectual importante, ¿sí? Finalmente, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es un conocimiento enraizado en la vida, de carácter ético. Un conocimiento orientador que nos orienta, por ejemplo, sobre qué es la felicidad humana, o cómo es convivir con los demás, ¿sí? Y este conocimiento supone cientos y, por qué no, miles de años para producirse. ¿eh? Entonces, nosotros hemos perdido sabiduría por ir tras el conocimiento y hemos terminado en la vorágine esta de la sociedad de la información. Bueno, eso para introducir. Si hay un pequeño artículo que también les voy a pasar sobre este tema, sobre esta frase que me resulta interesante. La usa, por cierto, Karl Popper en una de sus obras, de allí la tengo extraída. Los hombres, desde que aprendemos a hablar, los hombres, las mujeres, o sea, desde niños, niñas, niñes, desde que aprendemos a hablar, nos preguntamos el por qué. Si ustedes tienen hijos, o hermanitos, o sobrinos, habrán visto que los niños no paran de preguntar el porqué de cada cosa, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Por qué el perrito no habla? ¿Por qué se enfermó la tía? ¿Por qué los aviones pueden volar si son más pesados que el aire? ¿Qué sé yo? ¿Por qué se murió el abuelito? Son preguntas, ¿sí? Preguntas constantes que se hacen los niños.
Podemos decir que este tipo de preguntas, sobre todo las primeras que he ido enumerando, están dentro de lo que se llama, mejor dicho, merecen un tipo de explicación, ameritan un tipo de explicación causal, o sea, una explicación que las ate a ciertas causas y efectos dentro de la cadena de causalidades que es el mundo, ¿verdad? Entonces, estas explicaciones se resuelven a través de una explicación por la causa, ¿sí? Bien. Pero la filosofía, sobre todo cuando se convierte en metafísica, lo que hace es dar un paso, mejor dicho, un gran salto más allá de estas explicaciones causales de objetos, de entes particulares. Y este gran salto es cuando hace la pregunta por el ser, por la totalidad, por el ser en general. ¿Sí? Y una de las preguntas representativas de la metafísica justamente es ¿por qué existe el ser y no más bien la nada? ¿Por qué hay ser y no más bien nada? ¿Eh? También es una pregunta por el sentido del ser. ¿Eh? ¿Qué es el ser y cuál es el sentido del ser? ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas son las preguntas metafísicas fundamentales, también se les llama filosofía primera. Aristóteles le pone este nombre, y los que sistematizan la obra de Aristóteles acuñan este término metafísica porque eran los libros que seguían a continuación de los libros de física. ¿Eh? Y también tiene un significado más profundo, metafísica, que significa meta, más allá de lo físico, de la naturaleza, de lo natural. ¿Eh? La pregunta por el que hay más allá de este encadenamiento causal que es el mundo. ¿Sí? La respuesta por la totalidad, la pregunta por la totalidad. Bien, hay varias vías de acceso a la respuesta por la pregunta por el ser. Hay varias vías de acceso a la respuesta de esta pregunta por el ser. La primera vía, de hecho es la primera tal vez en aparecer, es la vía naturalista. Es buscar la respuesta enfocándonos en el todo que es la naturaleza, el cosmos. Cosmos significa orden, y ese orden a los griegos los maravillaba. Me imagino a todas las culturas, ¿no? Este conjunto ordenado de lo diverso, esta unidad ordenada de lo diverso, que también podemos llamarle universo, ya usando una palabra en latín, de origen latino, que es unum, lo uno, la unidad, y versus lo que gira en torno a la unidad. Versus es girar. Entonces, es lo que gira en torno a la unidad. Lo diverso unificado en torno a un centro. ¿Sí? Entonces, la pregunta por la totalidad empezó con los presocráticos, vamos a verlo en otro video, con Tales de Mileto, buscando el primer principio unificador de la totalidad. Ellos se preguntaban qué era lo que unificaba a esta diversidad maravillosa que es el cosmos, el universo. Pero empiezan los presocráticos y podemos decir que continúa al día de hoy convertida en la física experimental, lógico-matemática, ¿sí? Que continúa haciéndose la pregunta por el ser de la totalidad, buscando explicar el todo, el unum versus, ¿sí? El universo, y proponiendo teorías cosmológicas como por ejemplo el Big Bang, los universos paralelos y todo este tipo de teorías que ellos deducen a través de fórmulas matemáticas. Podemos decir que si bien es una vía naturalista, la vía de la física, para responder la pregunta por el ser, también es una vía a través del método, una vía de acceso a la respuesta a la pregunta por el ser a través del método. El método es la verdad en física, lo que no pueda ser entendido y reducido al método, a fórmulas matemáticas explicativas, ¿eh? Que permitan predecir, no existe. ¿Sí? Entonces, la física actual se convierte entonces en una nueva vía de acceso al ser a través del método. Bien. Después, siguiendo en la evolución del pensamiento,
tenemos a la vía teológica de acceso al ser, de acceso a la respuesta de la pregunta por el ser. Esta vía, bueno, se inicia antes del cristianismo, pero llega a su máxima expresión en el medioevo, en donde el ser es identificado con Dios, el Dios cristiano, el Dios de la revelación, ¿sí? Entonces, a través de el estudio riguroso y filosófico de las escrituras, de la Biblia, se pretende acceder a la respuesta de esta pregunta fundamental. ¿Sí? Bien, pasemos entonces a una tercera vía, vamos a decir, de acceso a la respuesta de la pregunta por el ser, que es la vía subjetiva. O sea, voy a preguntarle al sujeto que conoce, voy a interrogar, voy a indagar, voy a investigar a este sujeto que conoce para llegar a la respuesta de esta pregunta que me hago por la totalidad. Y ahí tenemos al sujeto de Descartes, al sujeto moderno que inaugura el pensador René Descartes. ¿Sí? Eh, Él entiende a este sujeto como una racionalidad o razón pura, universal, sin historia, vacío de toda cultura, sin personalidad, ¿eh? Como una especie de polo neutro ¿eh? que corresponde al conocimiento objetivo de la ciencia. Esta división entre sujeto que conoce, objeto científico, ¿sí? Y el sujeto como un polo neutro, vacío, puramente racional. Ese es el sujeto de la modernidad, que también se convierte en el fundamento de todo conocimiento. ¿Sí? Todo conocimiento a partir de la modernidad es la representación hecha por un sujeto. Todo conocimiento se convierte en una representación de este sujeto racional. ¿Sí? Pero también tenemos esta pregunta por el ser a través del sujeto, también llegaremos hasta el siglo XX con el existencialismo. ¿Sí? Pero el existencialismo hace completamente lo inverso a Descartes. En vez de neutralizar y vaciar de contenido al sujeto, lo que hace es buscar a este sujeto en sus experiencias límites. Para responder la pregunta por el ser, el existencialismo va a buscar al sujeto desesperado, al sujeto en sus crisis existenciales, cuando pasa o ocurre algo que lo pone frente a la posibilidad de ya no ser. Entonces, el sujeto en crisis, ante la posibilidad de ya no ser, se pregunta o hace la pregunta metafísica, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué todo esto? Y busca una respuesta o lanza al universo una respuesta, una pregunta, digo, respecto a la totalidad. ¿Qué sentido tiene todo? ¿Sí? Entonces, ahí voy a encontrar, dicen los existencialistas, la respuesta, o por lo menos ahí tengo que empezar a buscar la respuesta de esta pregunta por el ser en cuanto tal. ¿Sí? Bien, entonces este sujeto, a diferencia del sujeto cartesiano, que es un fundamento firme, sólido, universal, es un sujeto vacío de fundamento. Es un sujeto que está a la base sosteniendo el mundo en cuanto a totalidad, pero él mismo está vacío de todo suelo firme, porque es un sujeto contingente, mortal, eh, irracional, desesperado. ¿Sí? Bien, esta es la vía subjetiva. Tenemos una cuarta vía de acceso a la respuesta de la pregunta por el ser, que es la vía a través del lenguaje. Al ser no se lo explica, van a decir estos, sino que se lo comprende a través de los relatos. ¿Sí? Estos es la hermenéutica, estamos acá en el terreno de la hermenéutica también, más desarrollada en el siglo XX, a partir de los aportes del mismo Heidegger, pasando por Gadamer, pasando por Ricoeur. Ya vamos a ver estos autores, yo voy a hacer un video de hermenéutica porque es muy interesante. Entonces, para la hermenéutica, el hombre y el mundo existe en tanto hay un lenguaje que
los hace aparecer. ¿Mm? Hombre y mundo sin un lenguaje se hunden en la nada. ¿Sí? Entonces el ser de lo que existe está atado a su expresión en el lenguaje. ¿Sí? Mejor dicho, sin lenguaje no hay nada. ¿Eh? Es sin lenguaje, nada. ¿Mm? Entonces, esta concepción del ser existente en el lenguaje y no fuera de él, ¿sí? Es muy propia de este pensar hermenéutico tan interesante. Bien, esa es la vía hermenéutica, la vía a través del lenguaje de acceso al ser de las cosas. Y hay otra vía, que es la quinta vía, que es la vía ético-moral de acceso al ser en cuanto a totalidad, en cuanto a absoluto. ¿Sí? Esta vía la inaugura en la modernidad Emmanuel Kant. ¿Eh? Entonces, para Kant, lo que va a decir Kant es que todo lo que podemos conocer a través de la razón y las categorías propias del pensamiento racional es lo condicionado. ¿Qué quiere decir lo condicionado? Aquello que está atado a leyes de causas y efectos, a leyes naturales, heterónomas, o sea que no decide él, sino que son leyes que la naturaleza le impone, la ley de causa-efectos, ¿sí? La ley de la gravedad, la ley de la entropía, vamos a decir, una ley más moderna. Eh, entonces, estamos atados a leyes en cuanto a cuerpos, somos condicionados. O sea, como cae una piedra rueda hacia abajo de la colina, nosotros, si se nos aflojan los músculos, también nos caemos. ¿Sí? Entonces, estamos condicionados. Todo en cuanto pertenece a este conjunto que conforma el universo físico, está condicionado. ¿Sí? Entonces, indagando en lo condicionado, no vamos a llegar a ningún lado si buscamos acceder al ser en cuanto a absoluto, incondicionado, sino a cosas que están dentro del tiempo, el espacio y la causalidad, ¿sí? Heterónomas, vamos a decirlo así, no libres, atadas a la necesidad. Pero hay una vía de acceso al ser en cuanto absoluto, en cuanto incondicionado, en cuanto irreductible, en cuanto libre también. eh, y esta vía de acceso a este ser que tiene un valor irrebasable es la vía moral. ¿Mm? La ley moral que está escrita en cada ser racional ordena de modo incondicionado tratar a la humanidad, tanto a la propia como a la del otro, siempre también como un fin en sí misma, como si poseyera un valor absoluto. ¿Sí? Y cuando yo obedezco a esa norma que es mía, me convierto en un sujeto autónomo, incondicionado y libre. ¿Sí? Bien, esta es la vía moral de acceso al ser que la van a reencontrar en otros pensadores como Buber y como Levinas, Manuel Levinas, van a reencontrarse con esta vía de acceso al ser. Buber, por ejemplo, desde la sacralidad del tú, la sacralidad del encuentro con el otro. Y Levinas, desde la afirmación de la irreductibilidad del otro con mayúsculas a mi mundo de representaciones y útiles. ¿Sí? El otro es irreductible a mi mundo de representaciones, de útiles, de objetos. Bien. Y finalmente una sexta vía de acceso, vamos a decirle así, a la verdad del ser, es la inaugurada por los llamados maestros de la sospecha, así lo llama Paul Ricoeur a estos tres grandes que son Nietzsche, Marx y Freud. Entonces, para acceder a la verdad del ser, tenemos que atravesar toda una capa de ocultamiento, de perverso ocultamiento. ¿Sí? Nietzsche va a decir que, por ejemplo, la moral, la religión, la ética, no es más que un disfraz, una ficción que oculta la verdadera naturaleza del hombre.
del puesto del hombre en el cosmos, ¿sí? Como un animal más sin ningún otro significado que aquel que en su soberbia él se da. Marx va a hablar de una ideología encubridora del sufrimiento y de la explotación de los trabajadores. El ser, él lo pone en el trabajador en cuanto que produce la existencia del capital. Y finalmente Freud, que habla de la conciencia y todos los contenidos de la conciencia como encubridores de la verdad del sujeto que es inconsciente. El sujeto es un sujeto del inconsciente, que está oculto por una conciencia que se encarga todo el tiempo de tapar, ¿sí? El sujeto ese originario sujetado a su deseo que se expresa a través de sueños, chistes y lapsus, etc. Bien, estas son entonces, a mi entender, eh, las 6, si tomamos el método como otra vía más, las 7 vías de acceso a la respuesta de la pregunta por el ser. Lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en ellas de un modo más particular, en alguna de ellas. Espero haber sido claro y que se me haya comprendido. No pretendo que ustedes hagan un desarrollo en profundidad, porque de hecho yo no lo he hecho en este recorrido, simplemente hemos hecho una vista a vuelo de pájaro de cómo el pensamiento humano ha buscado responder esta pregunta que va más allá de las explicaciones causales y cotidianas, ¿sí? Esta pregunta por el ser, el fundamento y la verdad de la totalidad, ¿sí? Así que bueno, los espero en la próxima clase.